Ejecutivo a legislar. Esto aparece por un motivo, la explicación que surge del diario de sesiones de la Convención Constituyente del 94, fue el tratar de terminar con una costumbre que había devenido en algo sumamente peligroso, que era el dictado de decretos de necesidad de urgencia espontáneamente por parte de los presidentes argentinos, aunque esto no estuviese contemplado en la Constitución. La Constitución no solo lo preveía, sino que establecía una división rígida de poderes. Sin embargo, esto fue increyendo, y lo más preocupante fueron los gobiernos del expresidente Menem, donde él dictó más de 500 decretos de necesidad de urgencia. Es decir, se transformó en un poder legislativo alterno. Lo mismo ocurrió también con algo que significa una suerte de suicidio del poder legislativo. ¿Por qué digo esto? Porque son los decretos delegados, es aquellos que el presidente dicta con el aval, con la habilitación del mismo Congreso, que se está autolimitando en facultades propias. Y la tercera es la promulgación de leyes parcialmente vetadas por el presidente. Es decir, la parte restante se la promulga, con lo cual hay también una facultad legislativa que se está ejercitando, porque una ley que se ha modificado al habérsela vetado parcialmente y permitir que la parte no vetada se transforme en ley es legislar. En los tres casos, que son otros tantos, 3 nuevos artículos, el constituyente comienza prohibiendo la posibilidad de que se ejercite esa facultad. En el caso de los DNU, que es el artículo 99, inciso 3, empieza diciendo que queda prohibido bajo nulidad absoluta el dictado de disposiciones de carácter legislativo por parte del presidente. En el caso de la delegación legislativa, en el artículo 76 pasa algo similar, se dice que está prohibida la delegación legislativa, y lo mismo se reproduce luego en el 82 para la promulgación parcial de leyes. Sin embargo, en todos los casos después aparece la excepción. No obstante que, salvo cuando, y yendo al instituto que nos interesa, porque si no voy a agotar mi tiempo, porque hay mucho para hablar sobre esto, me refiero a los decretos de necesidad de urgencia. La habilitación excepcional surge cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento que prevé esta Constitución para la formación y sanción de leyes. Entonces, el gran interrogante es ¿cuándo se dan esas circunstancias excepcionales que habilitan a excepcionalmente, valga la redundancia, hacer lo que la Constitución le prohíbe al presidente? Ese, digamos, es el kit de la cuestión. Acá el problema fundamental sobre si se lo hizo bien o se lo hizo mal, vuelvo a la palabra de Vanossi, es analizar. ¿Se establecieron al mismo tiempo los controles suficientes y robustos como para impedir la reproducción anticonstitucional de la tentación de un presidente que se vale de un instrumento excepcional para gobernar por decreto? Bueno, yo me adelanto a decirles que no, los controles son por demás laxos, pero eso lo vemos enseguida. La Constitución prevé, en primer lugar, un control intraórgano, que es el dictado del decreto de necesidad de urgencia por parte del presidente, en reunión de gabinete de ministros, que tienen que ser refrendados por todos los ministros, paso primero, que es absolutamente inocuo. ¿Por qué? Porque es un presidencialismo puro el nuestro, tomado de la Constitución de Filadelfia, en donde el presidente es el único huésped, el único ocupante del Ejecutivo, por lo tanto él designa y remueve a los ministros cuando le plazca sin necesidad de ninguna fundamentación. Por lo tanto, cuando a un ministro se le ocurriese no refrendar ese decreto de necesidad de urgencia, no hace falta que les explique lo que sucede, y por supuesto que va a encontrar un reemplazante que lo va a habilitar. Eso así es un control que es muy lindo como a literatura dentro de la Constitución, pero que no sirve.
Luego, el jefe de gabinete debe dentro de los 10 días someter a la Comisión Bicameral Permanente de seguimiento de estos decretos para que dentro de los 10 días, a su vez, eleve un despacho a las cámaras del Congreso. Pero en la Constitución reformada se estableció que iba a ser una ley con una mayoría agravada, la que determinaría las características de esa Comisión Bicameral Permanente, su funcionamiento, etc. Recién en el 2006, 12 años después, se sancionó esa ley. Y esa ley es tan absolutamente perversa que en realidad, bajo el ropaje de un supuesto control, todo está hecho para que no se controle nada. Les explico solo a través de 3 características que considero fundamentales. La primera, que el decreto de necesidad de urgencia, desde el momento en que es dictado por el presidente, ya tiene el mismo vigor que el de una ley. Rige el mismo capacidad que una ley común. Segundo, no se establece el término de las cámaras para pronunciarse sobre el decreto, es decir, convalidarlo, validarlo, ratificarlo o rechazarlo. En tercer lugar, basta con que sea ratificado por una de las cámaras para que ya se convierta en ley. Creo que solo se pueden dar cuenta del modo como se vuelve inconstitucional esta norma, porque no se da la menor proporcionalidad entre el enorme poder que se le da al presidente, que él solo va a determinar cuándo se dan las circunstancias para dictar un decreto, y una ley que establece un sistema en el cual desde que lo dicta ya es ley, en donde la comisión bicameral se expide en 10 días, pero después las cámaras pueden expedirse en el tiempo que se les plazca, mientras tanto el decreto tiene el mismo vigor de una ley, y con que lo convalide una sola cámara ya es suficiente para que sea una ley. Es decir, que es más fácil lograr que un decreto sea ley que una ley normal se transforme en ley, porque requiere el pronunciamiento de las 2 cámaras. Este sistema, para mí aberrante, y creo que prácticamente para toda la doctrina constitucional de mi país, no soy de ninguna manera una cosa aislada, espera la decisión de la Corte Suprema sobre su constitucionalidad desde hace por lo menos 10 años. Como saben que los tribunales superiores no tienen plazos para el dictado de sus sentencias, además ellos eligen cuáles son los casos de trascendencia institucional sobre los cuales deben pronunciarse, está durmiendo el sueño de los justos, y mientras tanto se aplica este sistema, que vamos a ver el efecto que produce precisamente en la actualidad. Entonces, vayamos entonces a lo que se nos planteó en la Argentina, cómo se hizo frente a la pandemia y a la emergencia del coronavirus. El 19 de marzo, una vez, poco después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia mundial como producto del COVID-19, el presidente de la Nación dicta un decreto de necesidad de urgencia por el cual establece fundamentalmente el aislamiento obligatorio y, por supuesto, compulsivo para todos los habitantes de la nación, exceptuando una cantidad de actividades consideradas esenciales, por supuesto las primeras vinculadas con las necesidades sanitarias, la capacidad hospitalaria, la profesión médica y de todos los paramédicos, lo vinculado con la alimentación, transportes, pero excepcionalmente porque solo para asegurar el traslado de las personas que llevan a cabo esas actividades, y alguna más. Me parece importante en el marco en el que lo realizó, porque fue muy auspicioso, es decir, él se sentó junto a él, se sentaron 2 gobernadores del oficialismo y 2 gobernadores de la oposición. Importante tener en cuenta que entre esos 4, uno era el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es opositor,
y el otro, el gobernador de la provincia de lejos más importante de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de entonces, esta suerte de trío institucional, el presidente de la Nación, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se convertirían en los grandes artífices, los decisores de cómo se iba a ir desarrollando la evolución en cuanto a actividades y medidas a tomar, porque se trata de lejos del área más poblada de la Argentina, concentra más de cerca de 16 millones de habitantes, es decir, la capital y su polo urbano. Por la interjurisdiccionalidad es obvio que la nación aparece. Por lo tanto, las decisiones que se tomarían tendrían particular trascendencia en ese lugar, porque además es desde allí donde se genera la mayor cantidad de riqueza de Argentina, y donde se mueve la mayor cantidad de personas, no tiene límites eso, entre capital y área metropolitana. Ahora bien, este decreto de necesidad de urgencia que desde el principio, y frente a distintas preguntas que se me hizo en los medios y demás, lo consideré constitucional. Dije inclusive que es uno de los pocos que puede ser clasificado dentro de lo que determina o lo que prevé como circunstancias excepcionales la Constitución, que la Corte en algunos casos inclusive habló entre esas circunstancias excepcionales la posibilidad de pandemias o epidemias. Y también me pareció muy auspicioso, y lo repito, el marco en que se lo hizo, porque habló de la posibilidad de un diálogo muy interesante entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, esto fue tomando poco a poco un rumbo muy diferente. ¿Por qué? Porque se dieron las siguientes características. Por un lado, un vértigo en el dictado de DNUs, realmente que ha sido un récord en tan poco tiempo, hoy ya vamos por más de 20, en las más diversas materias que se dictaron sin ningún control. ¿Por qué sin ningún control? Que durante 2 meses hemos tenido lo que yo he dado en llamar la defección del poder legislativo y del poder judicial. Poder legislativo hasta hace pocos días se sumió en una siesta, es decir, una discusión sobre si sesiones remotas o virtuales sí o sesiones remotas o virtuales no, cómo se hacía para poder modificar el reglamento que exigía que fueran presenciales, si tenía que ser a través de una presencial o no. Inclusive la presidenta del Senado, la actual vicepresidenta, la expresidenta Fernández de Kirchner, elevó una acción declarativa de certeza para consultar a la Corte Suprema si podía o no podía hacer una sesión virtual para modificar los reglamentos. O sea, algo absolutamente disparatado que la Corte rechazó porque no es competente para tomar una decisión de esa naturaleza que, según la misma Constitución, le concede expresamente a cualquiera de las cámaras precisamente la elaboración de sus propios reglamentos, de lo que se deriva el funcionamiento de estas cámaras. Luego, el Poder Judicial, por su parte, el Poder Judicial, imagínense, en una emergencia, está todavía de feria. Para nosotros la feria implica como lo que ocurre en vacaciones, en las vacaciones de verano, en enero y 15 días de julio. Solo quedan jueces de feria, muy pocos jueces que aseguran, en casos realmente muy graves, de gravedad institucional, habilitar o no la feria que es solicitada por quien pide, por la inmediatez en que se debe decidir, que el juez tome el caso. Pero, como pueden darse cuenta, es una semisiesta. Y no entendemos muy bien por qué continúa esto de esta manera. Porque, imagínense, y volvemos al tema de los frenos y contrapesos, si lo que queremos es que lo regular sea la vigencia de los derechos humanos y de la Constitución y lo excepcional la emergencia, solo un monitoreo sumamente celoso y permanente de un poder judicial que esté en pleno funcionamiento nos puede asegurar que los derechos fundamentales de las personas no sean violados. Y esto no está sucediendo. Es decir, la Corte Suprema, salvo en ese caso, no se ha pronunciado. Sí
tribunales inferiores lo han hecho en varios casos, pero yo considero que no hay un verdadero control de la emergencia en sí, con sus consecuencias de manera general, sino que hay algunos casos en los cuales algunos tribunales han puesto algunos límites. Ahora, volviendo a estos decretos de necesidad de urgencia, yo voy a destacar 3 como ejemplos de lo que considero que es abusivo. Por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia que modifica la ley de contrato del trabajo porque prohíbe o suspende los despidos de los empleados a todos los patrones, a todos los empresarios. Lo cual lleva a situaciones sumamente, digamos, difíciles, duras. Porque por un lado es el mismo Poder Ejecutivo que por la pandemia le impide llevar a cabo la actividad a estas empresas, pero al mismo tiempo estas empresas no hay ningún tipo de contemplación, inclusive en cuanto al pago de esos salarios. Entonces, creo que hasta es algo que, si bien parece absolutamente lógico o bien intencionado, puede llevar a un efecto contrario, porque las empresas están quebrando. Entonces nos quedamos sin fuente de trabajo. Entonces son cientos o miles de personas que se quedan sin trabajo. Entonces, ¿cuál es el sentido real? ¿No sería mucho más inteligente lograr una suerte de negociación que permita grises, no solo blancos y negros? Pero bueno, es una opinión personal. Lo mismo ocurre en materia de desalojos. Es decir, modifica el Código Civil en lo que hace el contrato de locación y prohíbe, suspende durante hasta septiembre, si no me equivoco, los desalojos. Ahora bien, hay muchísimas personas que son pequeños rentistas y que viven del alquiler, de la locación de 2 o 3 inmuebles, y muchas señoras que son viudas, entonces tienen que aceptar que no se les pague, y mientras tanto cómo subsisten. O sea, nuevamente me parece que son situaciones extremas y que no dan soluciones. Pero el más grave de todos, que a mi modo de ver sí ya anticipa una posición autoritaria, es un decreto a través del cual el presidente de la Nación le ha facultado al jefe de gabinete de ministros la reasignación de las partidas del presupuesto en un 100%. Es decir, con el justificativo del COVID, de la emergencia y de tener que tomar decisiones veloces, se le amputa sin control al poder legislativo nada menos que el dictado de la ley de leyes, el presupuesto, que, como bien sabemos, es el gran control legislativo sobre el funcionamiento del Ejecutivo. Esto me parece una inmensa gravedad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto? Y va a pasar como la que ya ha ocurrido con la primera sesión, que finalmente tuvo lugar en ambas cámaras, pero la de senadores exclusivamente se trató la aprobación de 20 decretos de necesidad de urgencia, que fueron todos aprobados, porque el oficialismo tiene en el Senado mayoría absoluta. Con lo cual ya son ley. Fíjense que, frente a lo que antes les explicaba, demuestra el carácter estéril absoluto del control previsto en la ley que reglamenta la fiscalización de los decretos de necesidad de urgencias. Yo diría que es prácticamente una burla, porque fue la crónica de un final anunciado. No hubo ni siquiera debate en la comisión bicameral, ni tampoco hubo un debate importante, fue solamente retórico porque se sabía que iba a ocurrir, cuando en realidad tendrían que ser las 2 cámaras las que se deberían pronunciar, y en ese caso, en la Cámara de Diputados, al oficialismo no le sería fácil, porque no tiene mayoría propia, si bien está muy cerca de obtenerla. Entonces, y como último punto, porque veo, no sé, le pido permiso al amigo Sebastián, si puedo tomar todavía unos minutos, porque no he encarado aún el tema del federalismo. ¿Cómo ha repercutido toda esta emergencia? Doctor, puede tomar todos los minutos que desee. Adelante. Bueno, mire que no los quiero dormir a todos. Pero sí, el tema del federalismo es interesante, primero, para quienes no son argentinos. La Argentina ha tomado en su constitución
un sistema de federalismo que está tomado del modelo de la Constitución de Filadelfia. Es decir, la nación, que es el Estado federal, y las provincias, que son los estados federados. En ese sistema, el principio general de distribución de competencias establece que la nación recibe todas las competencias que han sido especialmente delegadas por las provincias. Es decir, las competencias generales de las provincias, y la nación solo es excepcional, es decir, aquellas que le han sido delegadas expresamente, pero no olvidemos que la competencia nacional es suprema, por un problema de supremacía constitucional, es el orden supremo. Los órdenes autónomos están subordinados, en caso de poderes concurrentes, etcétera, a lo que establezca la nación. Nuestra historia nos ha llevado a una evolución en la cual el poder nacional ha ido cada vez fagocitando más facultades provinciales, porque para eso se ha valido de varios institutos que, si bien no determinan, todo es una cuestión de interpretación. Fundamentalmente, los poderes concurrentes, que son muchos, y también los poderes implícitos del poder legislativo federal, entre otras facultades, más el modo como evolucionó la distribución de recursos entre las naciones y las provincias, en particular los recursos impositivos, han llevado a un enorme desequilibrio en detrimento de las provincias, y por ende una enorme retracción de las facultades provinciales. El tema impositivo es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas de las provincias argentinas, con sus recursos propios, apenas si logran pagar el 15% de los sueldos de sus funcionarios. Así que, no digo todas, pero varias, las más pequeñas. Con lo cual pueden ustedes imaginarse el grado de dependencia que ellas tienen del poder central. Y por lo tanto, la distribución de los recursos, la obtención de los recursos, viene de la mano de asegurarle al Ejecutivo, sobre todo nacional, el dictado de las leyes que pretende sancionar. O sea, es una suerte de negociación en donde las provincias salen sumamente debilitadas. En este marco es sorprendente lo que ocurrió. ¿Por qué digo así? Porque si bien de manera general vemos un poder ejecutivo que ejercita un poder de policía de emergencia tremendamente fuerte en materia de salud, en materia de educación, todas facultades que son de las provincias. Las provincias nunca delegaron poder de policía en materia sanitaria ni tampoco de educación. Sin embargo, el Ejecutivo va estableciendo de manera homogénea las limitaciones. Recién de a poco ha ido aceptando, como producto de un permiso que las provincias tienen que solicitar al Ejecutivo, determinadas situaciones, digamos, como un escalonamiento. En algunas partes del territorio no se aplican las mismas limitaciones, siempre que la provincia pueda justificar que efectivamente eso tiene una razón lógica y no es peligroso a los efectos de la protección de la salud de las personas. Pero, frente a lo que podemos denominar una limitación, evidentemente, a facultades no delegadas por parte de las provincias, encontramos decisiones de provincias y municipios que nos sorprenden. Por ejemplo, provincias que han cerrado sus fronteras, cuando las provincias no tienen fronteras, tienen límites. La Constitución impide, y la Corte Suprema así lo ha establecido, que las provincias no pueden establecer fronteras interiores, ni en materia de comercio, ni menos en materia de circulación de personas, de bienes, etc. Sin embargo,
varias lo han hecho. Es decir, han prácticamente cerrado sus fronteras y como una especie de colador permiten o no quienes pueden entrar o no pueden salir, inclusive con serios problemas para el suministro de esas mismas provincias. Hay municipios que se extralimitaron hasta tal punto que un municipio de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Castelli, ha establecido un impuesto a los inmuebles rurales, porque es una zona rural muy rica, ¿no? Sobre pretexto de la solidaridad. Ahora, es importante que manifieste que los municipios, y menos de esa provincia, la provincia de Buenos Aires, poseen la capacidad, la facultad de crear impuestos de naturaleza inmobiliaria. Eso es una locura. Sin embargo, lo están haciendo, lo están aplicando, y ya ha habido medidas cautelares que fueron confirmadas por los dos niveles provinciales judiciales. O sea, es un caso que nos hace dudar sobre el derecho constitucional que hemos aprendido y que estamos enseñando, porque es un libro completamente diferente. En la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito autónomo desde la reforma del 94, el jefe de gobierno había dictado una resolución por la cual los mayores adultos de 70 años, antes de salir de sus domicilios, debían llamar a un número para pedir permiso diariamente y además hablar con una persona que los iba a ayudar, pero que iba a tratar de hacer esta persona, acercarse al domicilio y hacer lo que ellos pretendían hacer, no sé, la compra de un medicamento, comprar alimentos, para que no salieran a la calle. Bueno, esto fue declarado afortunadamente inconstitucional por un juez de la justicia local, que es bastante independiente, y el jefe de gobierno de la ciudad tuvo una decisión muy atinada, que fue no apelar esa decisión. Podría seguir con muchos otros ejemplos, pero como ustedes pueden ver, hay muchas señales que por lo menos a mí me preocupan y no soy el único. Por un lado, el avance de un sistema en el cual un poder ejecutivo hegemónico, en un formato de hiperpresidencialismo que supera hasta el momento lo conocido, y conocimos mucho, una suerte de anarquía en el ejercicio de facultades entre nación y provincias, y todo ello con un saldo que necesariamente implica una menor vigencia de la Constitución y una menor protección de nuestros derechos. Giorgio Agamben, en su libro sobre situaciones de excepción, pero en varias entrevistas en función del COVID, hizo algunas declaraciones que me parecen interesantes. Él establece que primero fue el terrorismo que sirvió para muchos estados para que sus ejecutivos aumentaran poderes excepcionales. Luego una pandemia sirve para que nos quieran convencer que la subsistencia es suficiente como razón para vivir, aún declinando todas nuestras otras libertades. Esto me lleva a concluir, ojalá que así no suceda, porque de ser así volveríamos a regímenes del pasado que creíamos que nunca más iban a regresar. Muchas gracias. Bueno, ahora viene el periodo de preguntas y respuestas para que no se vayan, pero antes de eso quería agradecer al doctor Daniel Sapsay por sus extraordinarias palabras y por su gesto tan amable de aceptar esta invitación acá a la Asociación Panameña de Derecho Constitucional. Dejo con ustedes al doctor Jorge Llanareas, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, quien se encargará de hacer la moderación en este momento. Gracias, lo dejo con Jorge. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien.
Tenemos 45 personas en la sala, oscila entre 40 y 45, así que esto hay que hacerlo bien, ¿verdad? Para no que se forme el desorden. Así que yo les pediría que utilizaran el chat para pedir la palabra y luego entonces me avisan para que ustedes mismos hagan la pregunta. Aquí la primera pregunta es de Carlos Ernesto. Yo te diría, Carlos Ernesto, que tú mismo hagas la pregunta. Ok, gracias, Jorge. Carlos Ernesto González aquí, doctor. Mi pregunta es lo siguiente. En Panamá ha pasado algo similar. La expansión del Poder Ejecutivo es excesivo y en parte obedece a que la normativa constitucional y sanitaria no prevé una pandemia que, para combatirla, pasa por restringir las libertades de las personas sanas. Es decir, nuestra normativa prevé restringir cuarentenando a las personas enfermas. Podría decirse que esta realidad normativa es similar en Argentina y lo que genera esta área gris es aprovechada por el Ejecutivo para expandir sus poderes. Profesor Sapsay, le propongo que tengamos una ronda de 3 preguntas y de esa manera pues usted responde porque de repente hay alguna relación entre esas preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno. Sí, tengo acá a Marcelo Carlos Romero, por favor. Haga su pregunta. Muchas gracias, profesor Sapsay. Un gusto de estar en contacto con usted. Un placer escucharlo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión le merece, amén de todos los ejemplos que usted dio, de estos elementos cercanos al autoritarismo por parte del Ejecutivo, la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de realizar lo que se denomina el ciberpatrullaje o el patrullaje virtual para establecer el humor social en el medio de la cuarentena? Algo que pasó desapercibido, pero que en lo personal, como fiscal del Ministerio Público, me preocupa mucho. Gracias, profesor. Bueno, contesto estas 2 preguntas. ¿Le parece bien al moderador? Sí, me parece bien. Me parece bien. Perfecto. En cuanto a la primera del colega de Panamá, sí, coincido efectivamente. Lo que usted está afirmando como cuadro de situación, claro que sí, es muy parecido a lo que nos ocurre. Y creo que viene de la mano de un tema que tampoco toqué, porque si no me iba totalmente ya de los tiempos, que es las características de nuestro control de la emergencia. En ese sentido, para mí fue muy interesante el otro día en una actividad que organizó la Sociedad Peruana de Derecho Constitucional, y donde el catedrático Javier García Roca habló de cómo es el sistema español. En el sistema español ustedes saben que la emergencia la dictan las Cortes, el Parlamento, que le concede facultades extraordinarias dentro del marco del estado de alarma, que es el estado más leve de excepción que prevé la Constitución de 1978, la habilita entonces al presidente del Consejo de Ministros. Pero luego, el presidente del Consejo de Ministros tiene que informar todas las semanas y ser autorizado de muchas de las decisiones que va a tomar. Y además, el Tribunal de Garantías Constitucionales de España, el Tribunal Constitucional, como tienen un sistema de control concentrado, puede, mientras tanto, establecer la inconstitucionalidad con carácter general de las decisiones que puedan tomarse. O sea que, más allá de que nos pronunciemos por control difuso o control concentrado, toda la mecánica de la emergencia es tan diferente que evidentemente el resultado es muy distinto, porque es muy difícil dentro del marco de un sistema de controles de esa naturaleza, que se llegue a una situación como la que estamos viviendo nuestros 2 países, Panamá y Argentina. Yendo a la pregunta del fiscal Romero, que me honra que me esté escuchando, le tengo un gran afecto y lo considero un modelo de fiscal. Sí, claro que me preocupó muchísimo y además me pronuncié
porque se trató de una decisión que tomó la ministra de Seguridad, donde dijo que era para controlar el humor social en las redes, lo cual es una cosa absolutamente abstracta y que puede ser muy grave en sus consecuencias. Podríamos agregar, ya que usted me invita, lo que pasó con la liberación de presos, que fue realmente gravísimo. Se habilitó un sistema a través de jueces absolutamente politizados, sobre todo un caso de un habeas corpus colectivo, de un juez de casación, que permitió que se liberara, ya sea de prisiones preventivas o inclusive casos de condenados, a más de 700 presos, entre los cuales muchos de ellos eran condenados por delitos gravísimos. Me refiero a violadores, secuestradores, criminales de lesa humanidad, en fin, y variadas categorías. Contra todo las leyes de orden público, que solo permiten en casos de delitos no graves, y siempre que se haga caso por caso, un examen pormenorizado ambiental de la situación de la persona a la que se la va a liberar. Y además se incumplió con una ley muy importante, que es la Ley de Protección a la Víctima, que exige que en cada caso se debe notificar y confirmar a la víctima para escuchar su opinión. Entonces, esta demasía que vino desde el Poder Judicial, que ahí sí fue veloz, me parece de una extrema gravedad. Por suerte han habido fallos que están revirtiendo de a poco, pero mientras tanto muchos de esos criminales están cometiendo delitos. Día a día nos enteramos de lo desatinado y bárbara que fue la decisión, porque esas personas están volviendo a delinquir y a volver a cometer los mismos delitos. Muchas gracias, profesor. Las siguientes dos preguntas van a ser, la primera por Gustavo Vivo y la siguiente le toca el turno a Federico Liuzzi. Por favor, Gustavo. Buenas tardes, gracias. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? En primer término, gracias por su exposición. Y voy a la pregunta. Días atrás escuché a un docente de nuestra facultad de alguna manera justificar o encontrar un fundamento a la actuación de los intendentes y de los gobernadores, que de alguna manera dejaron al Poder Ejecutivo Nacional el manejo del poder de policía en materia sanitaria con el argumento o fundándose en el artículo 128 de la Constitución, ¿no? Los gobernadores de provincia son agentes naturales para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación, dice el texto. Su opinión me interesa, doctor. Gracias. No, un gusto, Gustavo. Un gusto que se haya tomado el tiempo de escucharme. Un placer. Mire, el 128 habla de respecto de las decisiones constitucionales que toma el presidente, no de aquellas que implica tomar decisiones que forman parte de la competencia de las provincias, porque si no, se destruiría el artículo 121, que es el que establece el principio de técnica legislativa de reparto que yo expliqué en mi alocución. No sé si queda claro. Clarísimo, doctor. Gracias por su respuesta. Pone las cosas en su lugar. Gracias. Federico. ¿Federico está? Sí, aquí. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor, por haberme concedido la palabra. Un gusto. La consulta es la siguiente. Yo estoy en Córdoba capital, Argentina, y en Córdoba se ha verificado hace menos de 10 días un recorte salarial a los empleados municipales dispuesto por el novel gobierno eschiaretista de Yarlora, argumentando cuestiones vinculadas con la pandemia, pero el recorte es de tinte definitivo, distinto que los salarios del gobierno digamos, municipal, de que fue temporario. A la semana siguiente, el gobernador, mismo color político que el intendente, hizo un recorte abrumador de las jubilaciones,
con lo cual se ha generado un descontento generalizado, además de que estamos con una situación de paro de transportes interurbanos de 45 días y de transporte urbano de 15 días de duración. Todo esto es la introducción para yo consultarle al profesor sobre el exceso del Poder Ejecutivo que yo estoy viendo, pero principalmente por una afectación que hay al derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución. ¿Cómo estaría jugando en esta situación? Porque todas las manifestaciones de los hechos que yo le he enumerado, que han sido ínfimas, devinieron en imputaciones penales. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy importante porque precisamente está hablando de la utilización de la emergencia para tomar decisiones que no se compadecen con la emergencia en sí mismo, sino que son ajustes que le son funcionales a quien gobierna, que no tiene nada que ver, precisamente, a mi modo de ver, con la finalidad. Ahí vemos un examen de proporcionalidad. Me parece que sale perdidoso el que tomó esas decisiones, siguiendo lo que usted explica, que además me parece muy claro. Por otro lado, está violando la opinión que en los primeros días de abril dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy interesante, en la cual determinó que toda esta emergencia debía de ser interpretada y las decisiones tomadas en clave de derechos humanos. Lo abrevio lo máximo posible. Es decir, de ninguna manera podían significar la destrucción de derechos que se tratase de limitaciones que salieran totalmente del margen de la emergencia, y recordó además que tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc., hay disposiciones expresas que determinan la limitación, los criterios de interpretación y que dejan a salvo expresamente una cantidad de derechos, entre los cuales en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aparece todo lo vinculado con la vida del trabajo. Con lo cual, evidentemente, en principio lo veo violatorio de eso, y veo violatorio del principio de progresividad que todos conocemos. Los derechos humanos y todos estos pactos así lo dicen, la jurisprudencia lo dice. Una vez que estos derechos fundamentales han sido protegidos conforme a un determinado nivel, lo que se dicte sucesivamente no puede implicar el cercenamiento, puede implicar por el contrario un mejoramiento, la progresividad, no la regresividad. Y lo que usted me comenta es una situación seria de regresividad, sobre todo en la medida que, lo que usted bien dice, no sería una mera suspensión, sino que ya sería a futuro. Y en el caso de las jubilaciones también, y por medio de un mero decreto, el determinar una escala salarial que implica una regresión en la satisfacción de esos derechos. Bueno, lo veo como una manifestación más de la preocupación que yo les he transmitido. Gracias. Muchas gracias, profesor Sapsay. La palabra la tiene Horacio. Horacio, el micrófono, Horacio. Ahora sí. Muchas gracias, doctor Sapsay. Muchas gracias por su exposición y por la oportunidad de efectuar estas preguntas. Quisiera saber su opinión sobre, un poco tomando esa descripción tan vívida que usted hizo del marco que creó la reforma de 1994, seguido luego por la ley 26122, bueno, todas estas limitaciones que usted señaló en el control, tanto, sobre todo legislativo, pero actualmente también judicial. Un poco tengo la sensación de que estamos con una pendiente resbaladiza que nos va llevando hacia lo que el politólogo Guillermo O'Donnell solía denominar democracia delegativa. Me gustaría si usted pudiera ilustrarnos un poco al respecto y si es un temor justificado. Gracias. Mire, desde ya que es un temor justificado, la democracia delegativa, que es una caracterización que siempre utilizo en mis clases cuando tengo que hablar de los procesos de desconstitucionalización,
que lamentablemente van a enorme velocidad y no solo en nuestros países, es aquella en la cual, como bien O'Donnell lo describe, lo voy a decir en 2 palabras, importa una atribución tan grande de facultades del presidente que poco a poco la división de poderes desaparece, los mayores rasgos del Estado de Derecho también, y lo que queda exclusivamente del sistema constitucional es elecciones frecuentes conforme a las citas establecidas en la Constitución. Todo lo demás va siendo borroneado. Ahora, esta tan interesante caracterización, advertencia, y que además la vivimos tan recurrentemente en nuestros países, es, digamos, la enorme advertencia de un gran demócrata. Del otro lado tenemos otra visión, que es el constitucionalismo del siglo XXI. Ernesto Laclau fue, creo, la figura más conocida al respecto. Para él, en cambio, lo que importa es la lucidez de un caudillo nacional al que hay que dejar gobernar, porque en nuestras naciones son distintas que las naciones, digamos, del primer mundo, en las cuales las garantías democráticas funcionan, en cambio en nuestras naciones sirven para dar más privilegios a los grupos más poderosos. Estas 2 visiones están en pugna muy fuertemente. Son modelos diferentes. Hay un modelo que está en línea con el constitucionalismo y su evolución, y otro modelo que a mi modo de ver es regresivo. Es un modelo que no tiene nada que ver con la democracia, es un modelo autoritario, que se disfraza una democracia a partir de celebrar elecciones periódicamente, que cada vez además terminan siendo menos transparentes, con semejante poder en manos de una sola persona, todas las libertades van declinando, y que se lo presenta como un modelo que sería el modelo superador, que impediría que precisamente esas libertades de los burgueses que quieren defender privilegios y que solo sirve para eso, porque supuestamente el esquema constitucional de derecho va en contra de los intereses de toda la población. Cuando empíricamente, si uno observa a través de qué sistemas se han logrado los mayores niveles de igualdad en diferentes países del mundo, no hay duda que es a partir de ese sistema, no a partir de los otros, en los cuales podemos tomar cualquier ejemplo de cualquier continente y vamos a ver que en ellos la desigualdad es la nota fundamental. Muy sabias palabras, profesor Sapsay. Muchas gracias, doctor. Muy ilustrativo. Gracias. Sí, no tengo ninguna otra pregunta. Ah, sí, María Gabriela, por favor. Sí, buenas tardes, noches, doctor Sapsay. En primera, agradeciéndole desde Panamá su intervención muy interesante y muy aclarativa. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente, en cuanto a la motivación de los DNU, que son decretos de necesidad de urgencia, entendí así. En Panamá también tenemos la emisión de una serie de decretos ejecutivos sobre la base del Poder Ejecutivo. En cuanto a la motivación de estos actos del Ejecutivo, ¿usted considera la importancia de mencionar lo que es la convencionalidad a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Lo digo, por ejemplo, en el caso de un decreto que se emitió sobre los arrendamientos, los desalojos, la suspensión de los desalojos, que dejaba por fuera, prácticamente deja por fuera la figura del arrendador. Entonces hubo una discusión muy grande en cuanto al tema de si debíamos hablar de personas o solamente de arrendatarios, porque son 2 partes en esta situación, en esta relación contractual. Entonces, se negó en cierta forma la motivación a la luz de la Convención Americana de lo que eran los llamados DESCAS, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Quería conocer su opinión respecto a esta motivación de los actos, de ser necesaria o no. Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, todos estos decretos son revisables judicialmente, conforme a los distintos sistemas. En nuestro caso, bueno, es un control difuso, es decir, todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad, pero en casos en donde quien lo invoca puede mostrar una lesión a un derecho subjetivo, un interés propio. Pero en otros sistemas se da a través de una modalidad de control concentrado y por lo tanto es derogatorio del decreto. Yo no he analizado la situación en particular que usted describe, pero tal como la describe, por supuesto que puede ser revisable y declarado nulo. Yo recuerdo en los principios de los 2000 hubo una serie de decisiones del Consejo Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, en las que declaró inconstitucionales varios decretos de necesidad de urgencia, o decretos legislativos, o decretos supremos. Son los decretos leyes, en realidad con distintas denominaciones, decretos que legislan. Fueron declarados inconstitucionales, casi todos tenían que ver con el cercenamiento de derechos laborales, de modificaciones a las leyes de despidos laborales, de desalojos, de intereses que beneficiaban a los trabajadores para préstamos. En el marco del ajuste, una cantidad de esos derechos de las personas más vulnerables habían sido declarados nulas, es decir, se los había modificado en sentido contrario o debilitándolos. Y es muy interesante ver las decisiones. La Corte Constitucional declaró a casi todos inconstitucionales, y para ello hizo fundamentalmente un control de convencionalidad. Y la Constitución colombiana de 1991, si no me equivoco, tiene además una disposición por la cual los tratados internacionales están por encima de la Constitución en todo lo relacionado a derechos. Un artículo expreso que establece de manera más linda, como lo estoy diciendo, pero que es contundente. Eso le sirvió como pie a la Corte Constitucional colombiana para hacer un control de convencionalidad interno y declarar la inconvencionalidad de esos decretos. Muchas gracias, profesor Sabzai. Marcelo, profesor Vanossi, por favor, adelante. Abra su micrófono, por favor. Profesor Vanossi, tiene que abrir el micrófono. Ahí le está dando una asistencia. Eso es. Adelante. Muchas gracias. Mis palabras son para saludarlo a mi querido y noble amigo, el doctor Sabzai, y felicitarlo por la estupenda lección cívica, constitucional y moral que nos ha transmitido en el día de hoy, que realmente me ha conmovido. Tengo por él una gran admiración y un gran cariño, y realmente creo que este tipo de exposiciones son realmente útiles y al mismo tiempo vivificantes frente a todas las situaciones que en el mundo se perciben. No quiero decir mucho más para no interrumpirlos, pero sí quiero recordar el pensamiento de mi maestro Hans Kelsen, que además de ser un gran jurista, fue un gran demócrata, tan demócrata que tuvo que huir de Europa por la persecución de los sistemas totalitarios en la década del 30 y radicarse en Estados Unidos, donde siguió como profesor. En el pensamiento de él está esta cosa que voy a decir, no de memoria exactamente, pero es la siguiente. Lo importante en una democracia no es la mayoría del presente, sino la minoría de hoy en cuanto posible mayoría del mañana. ¿Qué quiso decir con esto? La necesidad de que pueda haber traslación del poder, la necesidad de que pueda haber todas las garantías suficientes para que realmente el sistema pueda seguir funcionando de acuerdo a las reglas del juego. Un abrazo para todos, un gran cariño para Daniel y muy buenas tardes por el día de hoy. Muchas gracias, profesor Vanossi. Daniel, no sé si quieres comentar o le pasamos la palabra a la siguiente pregunta. No, quiero simplemente agradecerle, mandarle un gran abrazo. Fue mi profesor de Derecho Constitucional, que a esta altura de la vida uno reciba un elogio
que lo atribuyo al afecto personal, es conmovedor. Así que no quiero decir más porque no me quiero emocionar. Muy bien, muchas gracias. Marcelo. Muchas gracias, profesor, abusando de su amabilidad. Bueno, nos ha golpeado a todos porque tengo a dos maestros en la sala virtual, la profesora Onossi y a usted, así que la emoción es compartida. La pregunta es la siguiente. Usted ha desnudado magistralmente nuestras falencias en la estructura republicana y tal vez constitucional a raíz de esta pandemia, en el marco de esta pandemia. ¿Considera, ya que se habla permanentemente de reformar la Constitución, de reformar la Corte, parece que antes que cumplirla queremos reformarlas, ¿considera prudente pensar siquiera la creación en la República Argentina de un tribunal o corte constitucional? Gracias. Doctor Romero, su pregunta va al hueso de la problemática que podemos tener que enfrentar muy próximamente en Argentina. Un deseo de modificar la Constitución y me imagino que no en el sentido de fortalecer contenido democrático de ella, sino todo lo contrario. Hace tiempo que considero que a la Constitución hay que empezar por cumplirla. La reforma del 94, como usted bien sabe y como yo lo acabo de manifestar, ha sido una reforma inmensa y muy legítima, más allá de las críticas que en su momento yo me he permitido hacer, pero fue la única reforma constitucional de nuestra historia que fue votada y sancionada por todos los representantes en esa convención, que iban desde la derecha hasta la izquierda por todos los matices. Así que es absolutamente legítima. Sin embargo, muchas de sus partes más centrales o no se cumplen o se aplican y se aplican mal, como por ejemplo la ley reglamentaria de la Comisión Bicameral Permanente que mencionamos. Así que hay que cumplir. Después podemos pensar en si realmente queremos mejorarla. Además, yo hace tiempo que considero que habría que poner en la Constitución una cláusula muy sencilla en la cual se determine que toda reforma constitucional, electoral o de las instituciones solo entrará en vigencia una vez terminado el mandato del gobierno que está en funciones al momento en que se llevó a cabo esa reforma. Porque creo que eso va a permitir que cuando se hable de reforma se piense absolutamente en instituciones y no en conveniencias personales del gobernante de turno. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo voy a aprovechar que hay un espacio ahora para hacerle una pregunta que tiene mucho que ver con la preocupación que tenemos nosotros en Panamá, pero que veo que no es muy diferente en Argentina. Miren, actualmente hay una movilización, una organización que no es solamente para Panamá, es algo regional, de grupos antiderechos. Son grupos anti-Naciones Unidas. Son grupos que están por la desconstitucionalización de una serie de derechos y de garantías. A mí me preocupa muchísimo que en este ambiente de discutir reformas constitucionales o de hacer nuevas constituciones, en Panamá hay un movimiento, no podría valorar qué tan fuerte o no, por la constituyente. Me parece que esos procesos pueden ser vehículos de reformas altamente desinstitucionalizadoras y sobre todo de las garantías constitucionales. Por esa razón, en Panamá tenemos este sesgo al momento de hablar de la reforma constitucional, de decir que lo que necesitamos es una reforma de la parte orgánica de la Constitución. Es decir, para que no se toquen los derechos, porque si se tocaran los derechos no sería para fortalecerlos, sino para menoscabarlos. ¿Cómo ve usted ese dilema y esa estrategia ante una situación difícil? Mire, me parece que es muy bien intencionada, pero usted sabe que la Constitución es una sola, más allá de que esté dividida en dos partes.
aunque no toque los derechos, no vaya a ser que esté tocando la parte orgánica, la que debe garantizar el gozo de los derechos, en un sentido que implique, al quitar fuerza a la protección de los mismos desde el poder, un debilitamiento de los derechos. Digo porque más allá de la buena intención, a veces se dice que algo que me parece, perdón, ¿no?, un poco simplista, y que en realidad puede llevar por otro camino también al debilitamiento de los derechos, porque la parte orgánica se le ha quitado muchas de las controles, frenos y contrapesos que son los que nos garantizan la protección de nuestros derechos. Correcto, sí. Efectivamente, el proyecto de una constituyente significaría una discusión de toda la Constitución y no de una parte de la Constitución. Pero bueno, eso en realidad es una gran incerteza que pesa sobre todos, porque yo hallo que no hay ninguna fuerza, ni ningún grupo, ni ningún partido que tenga la capacidad de reformar la Constitución o cambiarla por sí sola. Y las alianzas, las estrategias que hay distan mucho de concitar consensos. Estamos en una situación de mucha fragmentación. No sé si alguien tiene más alguna pregunta o si no hay preguntas, entonces le paso la palabra a Sebastián para que dé nuestras palabras de cierre del evento. Muchas gracias a todos. Sebastián. Sí, creo que hay una pregunta que quedó pendiente, creo que de Horacio, o un comentario que se iba a hacer a Horacio, si está por allí. Proceda con la pregunta, por favor. Si se refiere a mí, yo hice una pregunta al doctor Sapsay, pero ya fue respondida. Le agradezco. Sí, creo que alguien quería hacer un comentario a la contestación del doctor Sapsay sobre su pregunta. No sé si está alguien por ahí. Si no hay más nadie, Sebastián, yo creo que cerramos, ¿no? Bueno. Quiero agradecer al doctor Sapsay, presidente de la Asociación de Derecho Constitucional de la Argentina. Quiero también darle mis parabienes al doctor Jorge Banossi, a quien admiramos en Panamá, al igual que el profesor Sagüez y al profesor Sapsay y a muchos otros. Esta iniciativa se ha logrado gracias al esfuerzo del doctor Sapsay, y también debo reconocer que al esfuerzo de la secretaria de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la doctora María Sofía Sagüez. A todos ellos muy agradecido, y también quiero felicitar a los juristas argentinos, de los cuales siempre aprendemos mucho. También agradecer las preguntas hechas por los panameños, porque de esta manera conocemos y compartimos amistades, lazos, y sobre todo fortalecemos el derecho comparado. El derecho comparado que nos sirve para tener una visión más general de los problemas del derecho constitucional. Muchas gracias a todos, y lamentablemente pues ha terminado esta brillante conversación con el doctor Sapsay. No será la última, estamos seguros, y pues queremos también que otros profesores argentinos nos acompañen en estas pláticas constitucionales de los sábados. Muchas gracias. Solo, ¿puedo 2 palabras de agradecimiento? Puede. Señor moderador. Por supuesto. Quiero agradecer especialmente la persona del profesor Rodríguez Robles, el haber hecho una actividad que une a 2 secciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del cual ambos integramos la comisión directiva,
Creo que es un ejemplo excelente para que se pueda repetir. Quiero aclarar, porque esto lo hablé previamente con usted, Sebastián, que es que las inscripciones superaron el número de personas habilitadas para entrar en el evento, que me comentó que fueron cerca de 1000, y que por ese motivo se grabó esta conferencia, y que luego se va a subir tanto al sitio de vuestro capítulo como también de nuestra asociación, para que las personas que no hayan podido participar puedan acceder a ello. Así que quería hacer esta aclaración y agradecer el apoyo, agradecer la cantidad de gente que se interesó por la charla, lo que demuestra que el Estado de Derecho nos preocupa a muchos y que somos muchos los que queremos defenderlo. Muchas gracias. Terminó. Doctor Banó, si quiere agregar algo. No, muchísimas gracias, es suficiente. Muchísimas gracias. Bueno. Que tengan todos una buena tarde. Gracias a todos. Gracias.